Le invito a que analicemos los resultados de la encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas realizada en 2016. Ahí nos habla que nuestro país ha crecido en materia de pluralidad y en materia de diversidad religiosa y que requiere, por lo tanto, entonces, cuidar estos elementos de nuestra cultura. Asimismo, la encuesta nos habla fundamentalmente del tipo de creencias que tiene, las creencias por convicciones, las creencias por tradición y nuevas formas de creer, incluso a través del Internet. Así es que le invito a que analicemos un trabajo serio, riguroso, de alto alcance, que son la encuesta sobre creencias, la encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas 2016, aquí en Sacro y Profano. La Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, publicó los resultados de la Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas en México 2016. Estos son muy valiosos, pues permiten cuantificar los cambios y transformaciones religiosas en el México contemporáneo. La encuesta es una muestra de 3,000 personas en 155 municipios de las 32 entidades del país. La técnica de muestreo fue domiciliario cara a cara, con margen de error estadístico de más o menos 2.5%. A diferencia de los censos nacionales, la encuesta ha puesto especial atención a las minorías religiosas. De la población encuestada, 10.4% respondió que ha cambiado de religión. De tal cifra, 57% dijo haber sido católico para adoptar una nueva creencia religiosa. En torno a estos cambios, la mayoría de las respuestas fueron que la religión anterior ya no les satisfacía, 17%. La religión actual se apega a los fundamentos bíblicos, 16.8%, así como la decisión de buscar la verdad por sí mismo o a su manera, 13.2%. 95% de los resultados manifestó pertenecer a una religión y 5% a ninguna. La muestra confirma la pluralización de las creencias religiosas, así como la diversificación del mercado religioso se vuelve más competitivo. Hay ofertas nuevas no solo frente a la religión católica, sino también entre las confesiones minoritarias. El instrumento permite cruzar datos, hacer comparaciones y estimula el análisis para entender las dimensiones del cambio religioso en México. El estudio está disponible en la página de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Sacro y Profano. Esta noche tengo el honor de conversar con investigadores, con una investigadora connotada en Guadalajara, en Ciesas, René de la Torre. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por compartir esta importante encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas en México, que recién hace unos meses, a fines del 2016, hicieron en prácticamente todo el país, con un nivel profesional muy agudo, muy importante, y que nos dan una radiografía, una fotografía de cómo está la vida religiosa del país, y que hoy aquí en Sacro y Profano lo vamos a comentar. Así es que muchas gracias por tu presencia, y me gustaría, antes que nos hablaras de la encuesta, de su metodología, dinos una o dos grandes hallazgos que hayas encontrado en este ejercicio estadístico. Bueno, yo creo que el principal hallazgo es dar cuenta de la pluralidad. La pluralidad entre confesiones religiosas y realmente visibilizar a las minorías religiosas, y la pluralidad también al interior del catolicismo, porque siempre se le ve como una entidad homogénea, y lo cual no es verdad. Y yo creo que esta encuesta nos permite ver la diversidad al interior del catolicismo, incluso la diversidad al interior de la categoría de no afiliados o sin religión, que muchas veces se entiende como ateos, pero en realidad no son ateos, son gente que está en búsqueda de espiritualidades. Ahora, es esta encuesta que se hizo, es casi una encuesta intermedia al censo que se hizo en 2010, donde ya el censo 2010 hablaba de una caída más o menos pronunciada de un 4% general del catolicismo, de los católicos. ¿Cuál es la metodología que usaron
para poder hacer y qué alcance y sobre todo qué nivel de confiabilidad tiene el ejercicio que ustedes hicieron en esta encuesta? Bueno, nosotros para hacer la muestra nos basamos en los resultados del censo y lo que nosotros quisimos hacer, y es la parte novedosa de esta encuesta, es hacer una ponderación para realmente poder captar a los grupos religiosos a pesar de que sean minorías, porque el censo estadísticamente no te permite ver a las minorías, las reduce, ¿no? Y como no son significativamente estadísticas, no las permite ver. Son invisibles. Son invisibles. Aquí lo que hacemos realmente es visibilizar a esas minorías y visibilizar también, digamos, el abanico de diversidad dentro de las categorías religiosas. ¿Qué alcance tiene? ¿Fue en casi todos los estados, las regiones? Fue en todos los estados, se hizo por 7 regiones, son 3,000 casos aplicados, tiene un margen de error de 3%. Yo creo que es bastante confiable el trabajo realizado en términos de muestreo. Y la caída de los católicos es notoria en esta encuesta. En esta encuesta en realidad no se ve tanto la caída de los católicos porque, como te digo, nos basamos en estos datos del 2010 del censo. Y yo creo que incluso a 6 años se va a ver porcentajes más. Y en el 2020 vamos a ver más esa caída de los católicos. Pero hay algunas preguntas donde sí se puede ver. Por ejemplo, cuando se pregunta cuántos miembros de su familia, si la familia no es de una sola religión, en esta encuesta ya aparece el 25% de las familias tienen miembros de distintas religiones. Y este es un dato muy relevante, porque antes también pensábamos que las familias eran de una sola religión. Eran monolíticas. Monolítica. Y yo creo que este es un dato que nos revela este cambio religioso muy fuerte. Muy bien, pues aquí tenemos una primera entrada. Es una encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas realizada a fines de 2016 y nos habla de un hecho muy importante que es este país, en términos de creencias, de religión, se está pluralizando. Hay una mayor diversificación y sobre esto vamos a conversar con la investigadora invitada, René de la Torre de Ciesas. Está usted en Sacro y Profano y en un momento más regresamos. Estamos analizando una encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas en México, un ejercicio realizado por académicos que entre censo y censo es una especie como de un corte, pero más cualitativo, porque los censos son tan generales que no ven con detalle, sobre todo las minorías, las pequeñas minorías, y esta metodología sí permite analizarlas. Nada más para que tenga usted una idea de los cambios religiosos en América Latina, regiones como Brasil, como Centroamérica, que en 1900 tenían, igual que México, 99% de católicos, hoy, por ejemplo, en Brasil tiene 62% de católicos, en Centroamérica, en la mayor parte de los países, tienen cerca del 50%. Hay cambios, mutaciones muy importantes. En México no ha sido tanto. Estamos en 82% de católicos, según el último censo, pero sí hay una marcada pluralización. René, nos hablabas de este hallazgo importante y la pregunta es, ¿cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las características de estos cambios y de esta pluralización? Bueno, yo creo que uno de los principales cambios es la que tú estás apuntando, que es una baja del catolicismo, gente que sale del catolicismo, ya sea para incorporarse a otras religiones, afiliarse a otras religiones, o para decir, no quiero tener nada que ver con las iglesias, sin religión, que también está mostrando un crecimiento y se va manteniendo en un crecimiento elevado. Y otro cambio que a mí me parece que es muy importante, que da cuenta la encuesta, es la individualización de las formas de ser religioso, es decir, de cada vez tener menos relación con lo que la propia religión plantea. Estar más alejado de sus dogmas, estar más alejado de sus valores morales, estar más alejado de sus prácticas. Y este también es un elemento que vemos en la encuesta muy marcado. En el fondo, me está diciendo la institución, alejado de la institución. Alejados de la institución, sobre todo los católicos, y ahí también se ven las diferencias. Ahí sí estamos hablando de los católicos, cada vez con una distancia, una brecha de distancia muy fuerte con respecto al catolicismo.
¿Y qué regiones son las que ves que hay más cambios? Bueno, la región donde hay más cambio es en el sureste y en especial en el estado de Chiapas, que como tú hablabas, pues Centroamérica ha vivido un cambio y ese cambio también se deja ver en el estado de Chiapas. El estado de Chiapas más o menos es como 65% lo que se mantiene de catolicismo. Y bueno, Quintana Roo, toda esta parte del sureste, nada más excluyendo Yucatán, tiene un cambio muy pronunciado en términos de desafiliación del catolicismo y de gente que se está moviendo a ofertas de tipo evangélicas o pentecostales. Pero también tenemos un cambio que va por el Golfo y sube hacia la frontera norte. No es tan pronunciado como la parte del sureste, pero también ya es un cambio mayor, como alrededor de 75%. Y también podemos ver en este mapa de regiones, pues donde está el núcleo duro del catolicismo, que yo creo que eso también es muy importante y se ve pues de una manera muy clara cómo el centro occidente de México continúa siendo este núcleo duro permanente, que se mantiene casi sin cambios en este país, ¿no? Pero como decías, con una gran diversidad interna en ese catolicismo. Con una diversidad interna, sobre todo en la búsqueda de nuevas espiritualidades dentro del catolicismo. ¿Por qué cambia la gente? ¿Por qué cambia de religión? Porque hay un tránsito de la gente. Bueno, hay una especie de decepción por parte de la Iglesia Católica, pero también hay una especie de, yo creo, de una búsqueda de sentido, una búsqueda de mayor sentido que ya no encuentra en las viejas estructuras y que empieza a encontrar en otras religiones o, como te digo, en otras experiencias espirituales. Y yo creo que la parte emocional en esto es muy, muy importante. Ahora, en la encuesta, una de las respuestas es insatisfacción. Insatisfacción. Es decir, hay una insatisfacción frente a las formas, al acercamiento católico, y otras religiones como las pentecostales, neopentecostales, ofrecen estas nuevas formas de vivir la fe. Sí, yo creo que las estructuras de la Iglesia Católica son estructuras muy pesadas para dar realmente una atención personalizada actualmente o comunitaria a sus miembros, y eso se ha debilitado mucho. En cambio, las nuevas iglesias o otro tipo de comunidades religiosas o espirituales sí logran de alguna manera tejer estos lazos de comunidad y lazos fuertemente emotivos, ¿no? Ahora, dime, vamos a darle un pequeño giro, porque evidentemente hay muchos temas aquí, pero me llamó mucho la atención de cómo los mexicanos estamos viviendo la fe actualmente. ¿Cuáles serían estos principales rasgos de vivir la religiosidad en México hoy a partir de esta encuesta? Fíjate que algo que me parece que es muy importante destacar, porque en el resto del mundo aparece como que la gente va disminuyendo, digamos, su participación ritual. En México seguimos siendo muy ritualistas. Y esa es la parte que mantenemos de la tradición. Ritualismo, peregrinación, ¿qué peregrinaciones? Manda, el altar. El altar sigue siendo como 80% de los mexicanos siguen teniendo un altar, y de esos altares el 80% es a la Virgen de Guadalupe. Entonces, esta parte que nos mantiene... Altares significa en las casas, en el barrio. Tener un altar con una imagen a la cual se le llevan flores, se le llevan velas, se le lleva elementos para mantenerlo vivo, ¿no? Y hay una devoción practicada. Pero lo que es muy interesante de esta religiosidad popular es que no es una religiosidad dentro de los templos. Y yo creo que eso es lo importante. Es una religiosidad que se ve dentro de las casas, en los aguanes, en los barrios, incluso en los talleres domésticos, en los talleres de trabajo. Es una religiosidad que es gestionada por la gente, no tanto por la iglesia. Hablan aquí en esta encuesta de una de religiosidad o una religión por convicción, otra por tradición y otro a mi manera. ¿Por qué nos explicas un poco más esto? Esto es muy clave, ¿no? Y esto yo creo que también ayuda mucho a entender qué estamos hablando, bueno, del catolicismo. México es un país que ha sido católico durante 500 años y es el país con porcentajes más altos de católicos en el mundo. Y eso hay que entender, digamos, la fuerza que tiene en la tradición y en la cultura. Vámonos por los de convicción. Los de convicción, bueno, los de tradición. Primero. Los de tradición ya aparece
como un 40% que dicen, yo soy católico por tradición. Es decir, porque lo heredé, porque mis padres son católicos y yo no voy a romper con eso. Nadie quiere salir del catolicismo. El católico por convicción es aquel que está convencido O de el lo que es su cristiano, religión. sobre todo los La mayoría cristianos. de los cristianos y Claro. evangélicos ahí sí son por convicción. ¿Y a mi manera? Y en los católicos solo el 30% es por convicción. Ya. A mi manera es esta categoría más tipo New Age, Ajá. de esta búsqueda en donde yo soy ecléctico, soy un católico que soy medio budista, pero hago rituales de la neomexicanidad, pero voy al Reiki. Internet. El Internet es una cosa impresionante. Aparece con 13% de mexicanos que actualmente están practicando su religiosidad en cadenas de oración, en medios de comunicación o Internet. Perfecto, te agradezco mucho además el esfuerzo de síntesis, porque evidentemente es un trabajo arduo, hay muchos elementos. Yo he obligado acá a nuestra invitada a ir a estos temas de manera abrupta, pero para mostrar esta enorme diversidad que estamos viviendo ya como cultura, como país, en términos de nuestras creencias. El tema de esta noche es los resultados de una encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas. Está usted en Sacro y Profano y en unos minutos más regresamos. La encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas en México es el tema. Estamos haciendo una breve y apretadísima introducción a materiales que usted ahora nos va a decir. ¿Puede encontrar en internet estos materiales ahora? Sí, está en refrem.mx. Refrem. Esto está apareciendo ahora en las pantallas, donde usted puede bajar todo este material. Es una primera entrega. Entiendo, van a trabajar ustedes mucho más. Sí, nosotros vamos a estar trabajando en los análisis ya multivariados, de los cruces, ¿no? Así es. Y esperamos entre un grupo como de 30 académicos tener un libro. Bueno, una de las cosas que llama la atención es cuando le preguntan sobre minorías religiosas, cultos, y la gente muy abierta a decir, deben de tener un espacio, por lo tanto debe haber una libertad religiosa en este país que se pluraliza. Sí, es muy interesante ver también cómo la misma diversidad va abriendo de alguna manera la disposición de los mexicanos a saber que todas las religiones tienen los mismos derechos. Y ahí el 90 y tantos % es contundente decir todas las religiones y todos los miembros de cualquier religión deben tener los mismos derechos frente al Estado que los católicos. Y yo creo que eso es algo muy importante. Pero también la encuesta nos enseña, por ejemplo, a algunos otros terrenos, ¿no? Que damos de alguna manera a los mexicanos como por el sentido común de cuáles son nuestras tradiciones que no son compartidos entre católicos y los de otras religiones. Uno de esos terrenos es la práctica de las tradiciones religiosas dentro de las escuelas, que cada vez se vuelve más problemático. Para los católicos no lo es, pero para quienes son evangélicos, quienes son testigos de Jehová, o incluso para quienes son sin religión, cada vez es más problemático. Guadalupe, el arbolito de Navidad, el altar de muertos también, eso. Sí, claro, la Navidad. Pero sí. Ahí voy también, es decir, hay mayor diversidad religiosa, hay la emergencia de grupos religiosos. Por lo tanto, esta pluralidad tiene que ser organizada, gestionada. Es decir, el Estado tiene la obligación de garantizar esta convivencia entre diferentes para arreglar problemas como este. Claro. ¿Se pone o no un altar de muertos en la escuela? Yo creo que es parte fundamental del Estado actualmente pensar en cuál es su papel para crear, digamos, la arena de este encuentro de pluralidad religiosa. Ya. Es decir, una neutralidad, y se necesita una arena de neutralidad. Un Estado que respete y promueva la libertad religiosa y un Estado que haga el piso parejo para todos. El piso parejo para todos. No para unos. En condiciones de igualdad. Bueno. Aunque sean minorías, sí. Pues llegamos al final. Evidentemente que hay muchos temas. Me hubiera gustado mucho en términos de relaciones Iglesia-Estado, la Iglesia en la política, que parece ser que la mayor parte no le interesa o más bien rechaza
que la iglesia se meta en la política, en las elecciones. Eso me parece relevante. Y que también los políticos usen los símbolos religiosos. Y también la manipulación, claro, de los políticos, cosa que hemos trabajado acá en Sacro y Profano. Pero llegamos al final. Es evidentemente que no son todos los temas, pero nuevamente va a aparecer la cinta en donde usted puede acceder a ver todo este material, que me parece realmente muy valioso, es didáctico, está con colorcitos, en fin, está muy, muy simpático. ¿Cuáles serían tus conclusiones, René de la Torre, tú como analista, como creadora de esta encuesta? ¿Cuáles serían tus conclusiones de todo este trabajo? Pues yo creo que vamos avanzando hacia una diversidad religiosa y de manera más lenta hay los valores de la pluralidad, pero yo creo que el dar esta información es información que nos va a ayudar también a buscar generar esas condiciones de pluralidad religiosa en este país. Pues ahí lo tiene usted, un esfuerzo muy grande de académicos, un apoyo de CONACYT, que hay que reconocerlo, fue muy importante, y nos muestra un México que está avanzando a la pluralidad, que hay la ruptura de grandes y viejos monopolios, es cierto, pero también hay el resguardo de tradiciones que forman parte de nuestra identidad y que puede usted ver estos cambios, sobre todo en las creencias y en las prácticas religiosas. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su presencia y yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.